En medio de una severa crisis de inseguridad ciudadana, el Congreso de la República, en alianza con el Ejecutivo, sigue aprobando leyes que afectan la economía del país. Esta semana, el Congreso aprobó la ley que extiende beneficios tributarios a las empresas agroexportadoras, uno de los sectores que más exoneraciones fiscales tiene en el Perú. Según datos del MEF, en 10 años el Estado dejaría de recaudar 20.000 millones de soles con esta nueva norma. Mientras tanto, a un año de las elecciones generales, los parlamentarios impulsan un dictamen que les permita realizar campañas políticas durante sus semanas de representación. Para hablar sobre este y otros temas de coyuntura, nos acompaña la politóloga y congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán Narro. Congresista, muchas gracias por concedernos la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Según cifras, congresista de la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal, hasta el 23 de mayo de este año, existían en el Congreso 242 dictámenes con impacto negativo para las finanzas públicas. ¿Cuál es su evaluación? ¿Por qué cree que hemos llegado a esta situación? ¿Cuál es la causa para usted un poco para que el Congreso esté haciendo este festín, digamos, de propuestas que puedan afectar al bolsillo de los peruanos? Sí, bueno, gracias por empezar con esta pregunta que es un poco más grande porque nos permite ver a congresistas de varias bancadas de manera muy irresponsable pretendiendo que todo pueda ser exoneración tributaria tras exoneración tributaria cuando al momento, y esto se vio hace poco en uno de los plenos, hay peticiones de ciudadanos, como por ejemplo el tema de mejores pensiones, el tema de mejorar, ¿no es cierto?, algunos programas sociales, Caliwarma que se ha quedado en el aire, reparto de alimentos para las ollas comunes, y no podemos hablar o discutir de temas presupuestales para gasto social importante como los de este tipo si estamos exonerando tributariamente a particularmente grandes empresas, hasta hace algunos años incluso a negocios que con la excusa de la pandemia, que terminó ya hace algunos años, siguen gozando y incluso tienen beneficios extendidos de estas exoneraciones. Entonces, no podemos seguir con el cuento de la reactivación económica, eso ya pasó, más allá de si se haya reactivado o no, si funcionaran las medidas o no, hay sectores que ya están encaminados. El caso agrario ha sido uno de los sectores que desde el 2012 no deja de crecer, más de 200% en utilidades, ¿no es cierto?, desde ese año, no ha parado, ni siquiera en la pandemia, y que ahora estemos hablando de exoneraciones tributarias a esos sectores, dilapidando, ¿no es cierto?, el tesoro público que debería estar para la línea de pobreza, que cada vez tiene más gente debajo, ¿no? Es un sinsentido. Ahora, ¿cree que hay una responsabilidad, por ejemplo, del Tribunal Constitucional que hace algunos años abrió la puerta un poco para que el Congreso pueda tener algún tipo de iniciativa de gasto? ¿Cómo evalúa un poco esa? Mire, en realidad yo siento que digamos, el pedestal en el que se ha puesto el Congreso de la República parte porque otros poderes lo han empoderado, es cierto, se ha bajoneado, digamos, por decir una palabra un poco coloquial, el poder del Ejecutivo, ¿no? Está bastante cabizbajo, el poder de nuestro sistema de fiscalización, la Contraloría, que casi que ni existe y ahora, es más, no va a emitir informes por un buen tiempo, entiendo. O el MEF incluso, ¿no? Correcto, y el MEF se ha destecnificado, para no decir la palabra politizado en completo. Entonces, yo creo que fuera de lo del tribunal está el hecho de que el Congreso ha legislado para empoderarse y políticamente negociado para ponerse en ese trono en el que lamentablemente no hay un debate técnico que no lo encabeza el congresista, porque el congresista es cierto, es un político, pero que deberían encabezar y tener los equipos de comisiones, los trabajadores del Congreso, digamos, el escrutinio público que también puede partir por profesionales desde la academia hasta de diversas escuelas, para discutir por qué estas normas o estas iniciativas no son pues, ni técnicas ni beneficiosas para el país. ¿Hay un desequilibrio de poder, cree usted, totalmente claro en favor del Congreso? Totalmente. La consigna política ha sido la dictadura congresal, pero digamos, analíticamente, sociológicamente, el tema de la transición hacia el parlamentarismo es una realidad de un país que además es un parlamentarismo que en Latinoamérica no ha funcionado. Por más que lo evaluemos en otros países de otros continentes, en Latinoamérica el parlamentarismo no ha funcionado. Y yo creo en realidad que este tipo de copia de algunos sistemas de afuera también nos está perjudicando mucho cuando no se toma en contexto la realidad, ¿no? Bicameralidad, incluso se quiso entrar en algún momento hace unos años voto facultativo, o sea, cosas que como politóloga yo te puedo decir funcionan en A, X, Y países, pero que en el Perú claramente estamos todavía lejos de poder implementar, ¿no? Bien, vamos a entrar a algunos proyectos que se han ido aprobando esta semana, congresista, de hecho uno en el que usted está teniendo mucha participación de oposición, obviamente, como esta ley de la nueva ley agraria, o conocida como la nueva ley Klimper,
que establece la reducción, ¿no?, del impuesto a la renta a las agroexportadoras, del 29,5 al 15%, entendiendo incluso que este es uno de los sectores que ha sido beneficiado históricamente con este tipo de reducciones desde hace muchos años, ¿no? Y un sector también muy vinculado a lo que es la explotación laboral, a la precarización. ¿Cómo evalúa usted? ¿Qué datos tiene sobre esta ley? ¿A quiénes la va a afectar Mire, más directamente? Sí, esta ley en realidad es perniciosa, es terrible y ni siquiera es inocua, porque yo podría decir, se está haciendo una ley desde el sector político de Fuerza Popular para luego tener una bandera de campaña. Podría decirlo, pero en la práctica no significa nada. No, esta ley sí es un retroceso. No solamente por el hueco o el forado que se le genera al Tesoro Público hablar de más de 2.000 millones de soles al año que se estaría dejando de recaudar, no solamente por el hecho de que este es un sector que ya paga menos impuestos que otras empresas. Claro. No solamente porque son 7 empresas las que se llevan todo o casi todo el beneficio tributario de esta norma, 7 con nombre y apellido. O sea, de acá cuando hacemos leyes para un puñadito de empresas, las leyes se hacen para grupos poblacionales grandes, pensado en la gente. Sino que además pisotea leyes o desconoce, yo no sé si ha sido por ignorancia también, leyes o fórmulas que ya existen, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya tenemos una ley de cooperativas y lo que hace esta norma es plantea que ahora ya no existan cooperativas entre pequeños agricultores o pequeños productores, sino que sean grandes productores los que se asocien, empresas que generen ingresos desde hasta 800,000 soles, o sea, no son pequeños. Y estamos hablando de que crea un nuevo padrón de cooperativas, desconociendo el que ya existe, desconociendo que ya hay una ley de cooperativas, desconociendo que ya hay una ley de agricultura familiar. No plantea nada para que esa ley de agricultura familiar, por ejemplo, pueda empadronar a los agricultores familiares y hacer que ellos vendan sus productos, ¿no es cierto?, de manera oportuna, de manera justa, que se les compre, que el Estado sea el primero en comprarles. Esas cosas no se han tocado en este dictamen. Entonces, llamar una nueva ley agraria, algo que lo único que hace es perdonarle impuestos a empresas que, Dios sabe, después puedan financiar a algunos de estos congresistas que lo impulsan, yo siento que no tiene absolutamente nada que ver con la agricultura, sino con intereses particulares. Ahora, también entiendo que hay una parte que habla de la fiscalización, ¿no?, que es una fila ahora... habría un control, digamos, del 75% sobre todo a empresas informales. Eso de alguna manera libera un poco a las grandes exportadoras que son justamente, como le decía, que están más vinculadas con el tema de esto de la explotación laboral, violaciones de algunos derechos humanos. Sí, bueno, hemos tenido grandes protestas de los trabajadores del agro, porque se cree que el trabajador agroindustrial es lo mismo que el agricultor, o sea, digamos, se equipara y se pone a todos de una misma actividad económica como si fuera un solo tipo de trabajo. Ese es un problema que nosotros hemos desarrollado, tenemos un dictamen pendiente en la Comisión de Trabajo a raíz de un proyecto que lo que busca es regular el trabajo, ¿no es cierto?, agrario, pero bueno, más allá del tema laboral que tampoco se aborda, porque es un tema que no ha importado y que simplemente se sacó, ¿no? Sí me parece que es preocupante las cifras que demuestran, el Consejo Fiscal las ha dado, no las he dado yo ni un partido político, ni siquiera un ente político. Es el ente técnico autónomo del Ministerio de Economía el que dice que cada estímulo económico que se le ha dado a las agroexportadoras, lo único que ha hecho es ir de la mano con cada vez menos trabajadores en las agroexportadoras. Las agroexportadoras no contratan más porque ganan más o porque retienen más o porque generan más utilidades, contratan menos. Y ya sabemos que los contratos y los regímenes no son pues los mejores. Entonces, ¿por qué darle esas facilidades si no se están usando? Además, las agroexportadoras no proveen en su mayoría al mercado interno del país. No es un gran producto que usted va a comprar luego en el mercado, ¿no es cierto? Y a un precio cómodo como uno esperaría comprar el alimento. Entonces, realmente no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, ¿cómo ha visto usted el debate? Porque hablábamos eso de que todo apunta a que esto no ha tenido consenso, no ha habido un debate amplio, ¿no? Pero el presidente de la Comisión de Agraria, el congresista fujimorista Eduardo Castillo, señalaba que esto había sido consensuado con el MEF al 100%. ¿Cómo evaluó usted eso? Mire, yo he tenido que desmentir al presidente Castillo de la Comisión Agraria, con todo respeto, porque él dijo que se había consensuado incluso con los gremios agrarios. Y yo tenía el teléfono, ese pleno, en el que se hizo, digamos, esa aseveración, al presidente de Conveagro. Hemos coordinado nosotros también porque hemos tratado de incorporar a este debate que no se lo hizo de manera orgánica por comisión a la Confederación Nacional Agraria, ¿no? A gremios de todo el país. Eso no es Lima, es todo el país. Y ninguno había consentido que se use, ¿no es cierto?, el nombre de su organización para decir que había algún consenso. Es más, textos sustitutorios tras textos sustitutorios se presentaban a último minuto. En el último debate que hemos tenido, hubo un texto sustitutorio el mismo día
¿Qué quiere decir un texto sustitutorio? Un nuevo texto de lo que se ha discutido en comisión. O sea, todo lo que hemos venido hablando, otra cosa distinta en el momento de la votación. Y esas cosas pasan con todo tipo de proyectos. No digo que el presidente de la Comisión Agraria sea el único. Pero eso nos quita un margen. Eso quiere decir que claramente no se está diciendo la verdad completa. O sea, no se ha consensuado un texto que acaba de presentarse en la mañana de la votación, ¿no? Y lo que demuestra es que se está haciendo las cosas de manera muy poco transparente. Claro. Eso es lo Ahora, que yo creo, ¿no? usted ha dicho que esa norma es de interés particular del fujimorismo y que Sí. de alguna manera detrás de esto podría estar lo que es el financiamiento de partidos políticos por parte de las agroexportadoras. ¿A qué se refería exactamente? ¿Qué es lo que un poco quería decir con eso? Hay varias cosas. Evidentemente, y aquí la capacidad de investigación de cada congresista es limitada, porque también tenemos que fiscalizar, tenemos representación, tenemos diferentes funciones. Pero es como si yo te dijera que tú estás en tu trabajo, en tu oficina, y están discutiendo sobre comprar una cafetera. Y a ti te encanta el café, te hace bien, en tu casa todos compran café, tienes tu empresa de café y todos los días recuerdas, chicos, no se olviden de la discusión, vamos a comprar la cafetera. Ese sentimiento en el que todos tus compañeros de trabajo se dan cuenta, pues aquí el hombre tiene su empresa, nos quiere vender su cafetera, ama el café, es eso, ¿no? Ese mismo sensación que tuvieran los colegas de tu trabajo hay en el Congreso. Cada tema agrario que se toca, hay un miembro de Fuerza Popular o una bancada, o toda la bancada, digamos, detrás de cómo picar, ¿no es cierto?, algo para las grandes agroexportadoras. Y lo mismo pasa con el tema minero. Cada vez que se ha tratado de tocar un tema tributario, minero, obviamente para redistribuir un poco, para hacer un poco de justicia fiscal, lo que se dice, ¿no?, con el tema tributario en el sector de la minería, hay una bancada que es la de Fuerza Popular muy interesada en este tema. Lo mismo pasa con las pensiones y las AFPs, que eso sí está demostrado. Hubo un financiamiento que se dio en algún momento de bancos muy importantes que manejan también, ¿no es cierto?, diferentes productos, diferentes empresas financieras, pensionarias, aseguradoras, que financiaron una campaña completa. Eso está en una investigación fiscal y se ha dicho, es un hecho. Entonces yo, la verdad, fuera de esas sospechas, fuera de esas evidencias que uno recoge en el sentir de cada debate sobre estos temas, yo no veo por qué yo propondría decirle a 7 empresas que paguen menos impuestos si no tengo una relación con esas 7 empresas. Me pareciera raro. ¿Usted cree que sí se quieren asegurar algún tipo de financiamiento futuro? Yo deslizo esa posibilidad totalmente. O sea, yo creo que como cualquier ciudadano que mira de afuera, cuando veo proyectos que beneficien a 1, 2, 3 personas o 1, 2, 3 empresas, siempre voy a parar el ojo y decir, oye, qué raro, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué no hacemos el 80% de la comida que usted compra todos los domingos en su mercado favorito viene de la agricultura familiar? ¿Por qué no hay una iniciativa sobre la agricultura familiar? ¿No? O sea, el 90% de los productores son agricultura familiar. ¿Por qué no hay una ley sobre agricultura familiar? ¿Por qué hay una ley sí para las 7 empresas agroexportadoras que se van a llevar la mayor cantidad de beneficios tributarios? Eso es lo que a mí me da a sospechar. Yo no puedo aseverar nada, yo no puedo acusar nada. Es más, ellos están incluso queriendo asegurarse un financiamiento en todo su derecho de presentar esas iniciativas. Lo que queremos y quiero hacer con mi equipo es concientizar, y creo que la información es parte de que estas cosas no se están haciendo necesariamente para el bien de todos los peruanos, sino para el bien de un grupo. Que no se venda gato por liebre, que no se diga que esta es una nueva ley agraria cuando es una nueva ley para 7, 10, 15, 20 empresas. O sea, okay. Esa es, ¿no? Esta semana también se ha discutido la autógrafa que recompone el IGB, congresista. El gobierno se está planteando reducir la recaudación para el gobierno central exclusivamente del 16 al 14% de lo que se recauda del IGB para darle otro 2% al Foncomún, que son los gobiernos locales. ¿Usted qué opina sobre esa norma que el gobierno ya ha dicho que no la va a observar? Sí, mira, yo creo que este debate, que en realidad, como decía, y tiene que ser siempre técnico y tiene que recaer sobre los técnicos, tiene mucho... o está muy en la línea delgada entre lo técnico y lo populista, ¿no? Entonces también, lamentablemente, mucha gente cree que medidas de este tipo puedan beneficiarle cuando en realidad todo se recarga a los consumidores, cuando en realidad se hace por presión de los gobiernos locales, ¿no? Cuando de repente el Foncomún también es algo que están peleando autoridades a nivel local y por eso es que los congresistas pactan, conversan, dialogan con estas autoridades a nivel local. Entonces ya nuevamente pierde un debate técnico, pierde un debate y se politizan algunas de esas discusiones. Está bien, está mal, es la realidad de lo que ocurre, ¿no? Pero yo creo que sin una reforma integral del sistema tributario, estas cosas no necesariamente van a tener un resultado que beneficie al ciudadano a pie. Y ahorita lo que a mí me preocupa en esta situación de no haber salido de la crisis económica o de la crisis de pobreza, ¿no? Y de pobreza monetaria, además, que existe,
es que tengamos medidas sueltas y ninguna cosa que mire el sistema integral tributario, ¿no? Ahora, se ha dicho sobre esta ley, por ejemplo, que en el fondo beneficia sobre todo a algunos partidos que tienen más alcaldes a diferentes es que es una negociación país, con las ¿no? autoridades locales. ¿Usted ¿no? cree que hay una negociación entre esos partidos que tienen más alcaldes y el gobierno de alguna manera? Sí, sí, totalmente. Eso, el tema de la reelección de alcaldes, que por cierto ha estado muy ajustada a la votación, ¿no es cierto? Entiendo que no se llegaron a los votos. Entiendo, ¿no? Y hay una reconsideración para evitar ese referéndum. O sea, todavía no se ha acabado el debate ahí. Yo, por ejemplo, no estoy en contra de la reelección de algunas autoridades regionales. Creo que eso es un proceso complejo cuando hablas de 4 años de gestión, ¿no es cierto?, local, es decir, una gestión que además involucre el manejo de recursos. No es el caso de los congresistas, ¿no? O sea, hablar de la reelección de un congresista es distinto que hablar de la reelección de un, digamos, gobernador, alcalde, lo que fuere. No digo que en general alguna esté bien y otra esté mal, solamente digo que políticamente no me parece malo que tengan tiempo para acabar proyectos, terminar obras, poner ciertos candados, mejorar, no sé, los objetivos que su gestión ha de cumplir, ¿no? Ahora, ese es un tema de evaluación mía. Mi partido político, digamos, no tiene pues un montón de alcaldes por acá. Pero si yo a ese análisis le añado que me conviene porque tengo un montón de alcaldes, porque tengo un montón de recursos en varias regiones, pues el sistema político se ha configurado para que eso luego termine plasmándose en este tipo de iniciativas. Pero sí cree que hay constantes negociaciones, acuerdos entre ciertas bancadas del Congreso y el Ejecutivo, porque claro, hemos visto que el Ejecutivo no observa hace mucho tiempo varias normas lesivas para la población. Yo creo que ahora, porque ahí hay 3 actores, falta el tema de las autoridades locales. Había poca coordinación entre el Congreso y autoridades locales. Ahora que se viene la campaña hay más coordinación entre el Congreso y las autoridades locales, pero la coordinación con el Ejecutivo siempre. Toda la vida, ¿no? O sea, yo creo que... Estaba también por otras normas que han sido promovidas por ciertas bancadas y que han encontrado respaldo en el Ejecutivo, ¿no? Sí, yo creo que eso ocurre siempre. O sea, esto de no observes mi ley porque si no te vaco, no observes mi ley porque si no te censura un ministro, no observes mi ley o no me molestes, ¿no es cierto?, en este y otro tema porque si no se cae el gabinete o no. ¿No? Y en verdad creo que solo una vez, y eso... Hemos escuchado por ahí, vamos a cerrar el Congreso. Eso no es algo que escuchemos a la señora Boluarte decir normalmente, habitualmente, ¿no? Igual lo del Papa, ¿no? Fallece un Papa, no, vamos a tratar de darle un balance a nuestro matrimonio tóxico, Congreso, Dina Boluarte, y decir no vayas al fallecimiento del Papa, pero ahora está en Francia, se va a Estados Unidos, se va y ha hecho una gira pues, de viajes prácticamente coordinada, en donde el Congreso le aprueba todo. Entonces... Yo creo ahí que esa coordinación está siempre, es constante. Hace poco las bancadas han ido al Ejecutivo, la mía no, ¿no? Para coordinar temas, para... Claro, hay congresistas que están pidiendo viajar ahora con la señora Boluarte también. Claro, pero es una negociación, digamos, de ¿qué trasfondo hay? ¿De supervivencia para el Ejecutivo? Totalmente, de supervivencia. Y para el Congreso. De capacidad de reelección de acuerdo a un sistema electoral que ha estado muy, muy organizado por los partidos preponderantes de este Congreso, ¿no? O sea, la mayoría parlamentaria ha puesto las reglas para la que va a ser la nueva mayoría parlamentaria. No digo que sea imposible, no digo que las siguientes elecciones sean fraude, no estoy adelantando, digamos, nada. Pero sí creo que las condiciones que se están planteando favorecen a los partidos que están ahora. Eso es... ¿Qué opinas sobre los niveles de desaprobación que tiene el Ejecutivo y el Congreso? Mire, está en el margen de error, ¿no? Las últimas cifras que yo leí era 3 o 4% y ese es el margen de error normal de una encuesta normal, más menos 3, 4. O sea, yo la verdad creo que ahí podríamos estar en aprobación 0 y no se está diciendo. Hay congresistas que realmente creen que esto es un tema y una responsabilidad de los medios que desinforman, de la gente que habla mal, de mí, de Susel Paredes, de Ruth Luque, de congresistas que, ¿no es cierto?, nos meten a investigaciones en ética por hablar mal de un Congreso que trabaja tan bien. Entonces es una disociación casi psicológica, compleja, porque hay congresistas que creen que este es el mejor Congreso de la historia. O sea, y eso me preocupa, ¿no? Hasta en temas ya de otro nivel. A usted le han amonestado por haberse pronunciado por su cuenta de ex, diciendo que este era un congreso delincuencial. ¿Fue la palabra que utilizó? Sí. Yo he dicho que una mayoría delincuencial decidió restituir la firma de un delincuente en nuestra Constitución. Correcto. ¿Se reafirma usted? Me sancionaron con una amonestación escrita a la que dieron lectura casi en una sala de juicio. Bueno, en fin. Yo la verdad, y bueno, mi investigación anterior a esa fue por decir que me avergonzaba del Congreso. O sea, investigar a un congresista por su libertad de opinión. Si eso no tiene un tufo autoritario, dictatorial, de un manejo pues unilateral total, yo no sé qué otra cosa puede usar incluso un politólogo. No lo digo como persona o actor de esta historia, sino como analista, ¿no? O sea, es realmente descabellado pensar que un Congreso investiga a sus congresistas por
por hablar, digamos, y opinar sobre leyes que se han aprobado con las que no está de acuerdo. Claro. Yo no estoy de acuerdo que esté la firma de Alberto Fujimori, que está preso. Bueno, que ya falleció, pero que estuvo preso y cuya sentencia habla de las delincuencias que hizo. Entonces, si eso no se puede hacer ahora, pues en un pleno uno no puede mencionar algunas palabras. ¿Pero ese término se refería usted estrictamente a ese hecho puntual o de repente usted podría hacer un análisis mucho más amplio? Fue un tuit, ni siquiera fue una declaración. Y es que hay fibras sensibles, pues, ¿no? Entonces, y como hay una mayoría parlamentaria que responde a esas fibras, a esa mística, ¿no es cierto? Que es el fujimorismo, cada cosa que se habla de ese partido no es que uno la promueva, es que ellos la gigantan. Entonces, fue un tuit sobre ese tema en específico, pero el contexto en el que se enmarca y por el cual yo menciono mayoría congresal o congreso delincuencial es porque, claro, se había destapado la red o la posible red de prostitución que todavía se investiga en el Congreso. Teníamos a congresistas involucrados en varios casos. A un congresista le acababan de abrir una investigación por una presunta violación. Segundo congresista al que le abren una investigación. El primero está preso. Claro. Entonces, ¿cómo? O sea, uno habla a veces en hipérboles, es una forma de expresarse, ¿no? Esa fue un poco el tenor del tuit y por eso también tuvimos un proceso de casi 2-3 semanas, ¿no? El Congreso volvió a otorgarle otro permiso a la presidenta para un viaje, esta vez a Francia, para participar en la Cumbre Mundial de los Océanos. Esto obviamente en medio de una crisis de inseguridad que todavía no pasa. Entiendo que han levantado un poco algunas restricciones en Patás, pero todo sigue fresco todavía, que en Lima las cifras siguen en aumento. ¿Considera que era necesario este viaje? ¿Usted qué opina sobre eso? No, yo he votado en contra absolutamente de todos los viajes. Yo creo que el poder de control político que tiene el Congreso se ha perdido, se ha diluido en este matrimonio tóxico, en este sálvense los unos a los otros, digamos, que existe hoy en día del Ejecutivo y del Legislativo. Pero yo no creo que haga falta, y lo he dicho antes, que la señora presidenta viaje. Ya se ausentó por, digamos, temas personales, por temas cosméticos, por temas familiares, no lo sé, ni siquiera dando a conocerlo de manera pública cuando debió pedir un reemplazo como se hace. Eso ya se ha sancionado. En todos los países del mundo se sanciona. Aquí pusimos una denuncia constitucional contra la señora Boluarte por no avisar que se iba a operar y que iba a estar anestesiada y que el país necesita un sucesor o alguien que suplante al presidente mientras el presidente no está o está anestesiado o está enfermo o lo que fuere, más allá de que se haya decidido hacer una cirugía o no, lo que fuere. Entonces, esa denuncia constitucional no se vio, se archivó, en fin, ni siquiera se llegó a discutir, me parece. Y que ahora pretendamos que la señora viaje constantemente cuando está el canciller, que la puede representar, cuando hay 19 ministerios que pueden cumplir funciones. Océanos, mandemos al Ministerio del Ambiente. ¿Cuántos peruanos conocen el nombre del ministro del Ambiente? ¿Cuántos peruanos conocen que existe un Ministerio del Ambiente? ¿Por qué no empoderamos a este señor en su cartera, le pedimos información, que salga a decir qué ha hecho, ¿no es cierto?, en todos los meses de gestión? Y de paso que se vaya de viaje a representar en esta conferencia de los océanos y que diga qué se hace por los derrames de petróleo en Perú. No, tiene que ir la señora Boluarte, que ella jamás habla con la prensa para dar informes de sus viajes, jamás plantea un informe de su agenda de reuniones para decir en qué consistieron y qué temas abordó. O sea, no hay un control de poderes en donde yo te dejo viajar, pero por lo menos tú me traes un resultado. No hay. Ahora, entonces, otro tema que también ha llamado mucho la atención estos últimos días es que en la Comisión de Constitución se está debatiendo, que ya se aprobó un dictamen sobre la posible restitución de la inmunidad parlamentaria. ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué opina al respecto? Mire, de nuevo, yo creo, y en todos los países, porque a mí siempre me contradicen con temas técnicos, temas que al final no son... Yo siempre voy a defender que tiene que haber un criterio técnico, digamos, serio, ¿no? Análisis de política comparada para ver temas como reelección, bicameralidad, tipos de votos, sistemas electorales. Y en este caso también el tema de inmunidades parlamentarias. Pero cuando vives en un país donde tienes a la mitad del Congreso, me parece que son como 50 y pico congresistas que han venido siendo investigados desde que empezó el periodo, que ya vamos 4 años ahí en el cargo. Sí. Y no, o sea, y estamos pidiendo que se blinde más, que se obstaculice más la justicia en un Congreso tan desprestigiado. Eso no tiene. O sea, el criterio, la supremacía de la realidad, ¿no? El criterio de la realidad supera al tema técnico en ese sentido. Entonces yo no estoy de acuerdo con la inmunidad parlamentaria. Yo creo que fuera de ser un privilegio que no debiéramos tener porque no debiéramos temer a la justicia, porque debiéramos ser congresistas probos porque la gente nos eligió para hacerlo, no estamos en las condiciones de decir, bueno, no me toquen, porque lamentablemente más de 50 congresistas creo que han tenido ese tipo de casos, ¿no? Entonces, claro. Y casos que además terminan quedándose en el Congreso, porque nunca se elevan en la comisión o en la subcomisión de acusaciones constitucionales, nunca se eleva una recomendación de investiguen al congresista, siempre muere ahí.
y se queda en ética. Esta es una falta ética. Recortarle el sueldo a tu trabajador es una falta ética. Y ni siquiera se sanciona en ética. O si se sanciona, bueno, ¿no? O sea, claro. Esas cosas a mí me parecen nefastas. Y lo mismo que está pasando también en la subcomisión, ¿no? Donde no está pasando ni siquiera ninguna denuncia contra la presidenta. Todo se está archivando. Incluso se planteó un proyecto de ley, no en esta gestión, en gestiones anteriores, para poder reformular la comisión de ética y que sea integrada por personas externas, por un consejo consultivo ético, digamos, externo, de profesionales que puedan evaluar realmente hasta qué punto esto es una falta de ética, hasta qué punto esto es un delito, hasta qué punto se sanciona, hasta qué punto se desmerece la denuncia, ¿no? Entonces, yo la verdad confiaría más en este tipo de espacios que la ley que ahora se ha instaurado y que en Vox Populi se llama Otorongo no come torongo. Claro. ¿No? Eso no puede seguir. ¿Pero qué opinas sobre los archivos de las denuncias contra la presidenta en la subcomisión? Es que varias denuncias han sido mías, entonces claramente esa subcomisión está completamente, digamos, sesgada, completamente... En el caso de Dina Boluarte, o sea, que blindada por los Rolex, que es el caso más escandaloso y que ha llegado a la fiscalía. O sea, que el Congreso diga que la fiscalía, o sea, está investigando, pero el Congreso no cree que debe investigarse. No sé si se entiende, ¿no? O sea, para la fiscalía esto es un potencial delito, para el Congreso esto está bien. Que siga con los Rolex. Entonces, ya nos dice, y en un contexto y una coyuntura terrible, ¿no? Entonces, yo en verdad ahí... esa es una de las cosas que no nos gusta a muchos o a pocos de los que estamos haciendo nuestro trabajo, de ese trabajo. O sea, ese nivel de blindaje y de descaro que existen de algunos espacios. ¿No? De impunidad, tal cual. En la Comisión de Constitución, que de hecho está liderado por el partido fujimorista, el señor Rospigliosi, también se ha aprobado esta semana la modificación de reglamento para permitir que los congresistas puedan hacer actos proselitistas en semana de representación. ¿Usted qué opina sobre eso? Mire, yo creo que va a ser inevitable que en algún momento, si estos congresistas, si nosotros podemos entrar a un proceso de reelección y hay congresistas que se van a querer reelegir y tal, que hagan campaña. Mira, yo lo estoy evaluando. El tema es que no tenemos un candidato... No lo sé. No lo sé porque hay tipos de campaña. No me parece mal, como decía, la reelección es un mecanismo, se puede dar, ojalá y que la gente vote bien, porque finalmente tiene que haber un proceso democrático para que el congresista malo o bueno se reelija, pero más allá de eso, sí creo que aquí el grave error que se está cometiendo es pensar que se va a usar la plata del Congreso para hacer campaña. En eso yo estoy completamente en contra. O sea, yo creo que la Comisión de Constitución ha desconocido totalmente y ha más bien querido normalizar esto que lo veíamos en congresistas, no voy a mencionar nombres, ¿no? Que viajan para hacer semana de representación cerca a Navidad y se van a la región de su esposo, ¿no? Viajan para hacer semana de representación en un lugar y terminan haciendo, no sé, organizando una fiesta, ¿no es cierto?, de cumpleaños de su pareja. O sea, esas cosas... O ponen en semana de representación, Zoom, y se encuentran ¿no es cierto?, vacacionando en un país donde se les ve, pues, no sé, en la playa. Estas cosas, tú quieres irte de vacaciones, puedes irte de vacaciones, pides tu licencia sin goce de haber. Si tú quieres hacer campaña, no hay ningún problema, haz campaña, pero con tu plata, porque los congresistas tenemos un sueldo. ¿Cuánto es el dinero o el bono que le dan por semana de representación a cada congresista? 2.800 soles por semana de representación. Semana de representación que uno no está en el país, por ejemplo, yo no estoy en el país porque tuve una invitación a un, digamos, consejo tal internacional, no recibo, devuelvo los 2.800 soles. Porque no tiene ningún sentido que tú estés no haciendo representación en tu país y cobres. No, es que lo estoy representando en un evento que duró un día de los 7 días o de los 5 días de la semana de representación. Eso no justifica los otros 4 días. Yo tuve un viaje a la India que muchos medios de comunicación publicaron. Se devolvió ese dinero porque creo que coincidió incluso con algunos días. O sea, todas esas cosas... que las haga el congresista con su dinero. Si quiere hacer su campaña para reelegirse, que las haga con su dinero, que las haga con su tiempo, que no interrumpa su labor y que no tome... Es más, yo estaría a favor de que se prohíba que el Congreso no financie los viajes de los congresistas. Porque acá todos los congresistas se han financiado viajes con la plata del Congreso. Ni con la suya, ni a veces con dinero de las organizaciones externas. Porque te invita alguien, la embajada de la India o la embajada de China te invitó a un viaje. Bueno, ok, lo financia China, lo financia tal. Pero no, muchos se van con la plata del Perú, del Congreso. Entonces eso no tiene ningún sentido. Y esas cosas la Comisión de Constitución ha ignorado en el momento de hablar de la reelección y ha dicho, bueno, solamente pide una licencia y si quiere haga uso de lo que quiera con su semana de representación. ¿Y el dinero?
lo tiene que devolver. Si hace campaña en esa semana, tiene que devolver ese dinero. Entonces, ¿se cree que esta norma en el fondo busca también que se financie, o sea, las campañas proselitistas de los congresistas con este dinero? Yo creo que se corre ese riesgo si no se especifica el momento de aprobarlo en el Pleno. Entonces, para mí eso es importante, porque esa es la forma de rendir cuentas ante el ciudadano, ¿no? Yo estoy haciendo campaña con la mía. Esa debiera ser la fórmula. Justo habíamos notado también esto de los informes de semana de representación muy generales, reuniones por Zoom, en algunos casos actividades personales. ¿Usted particularmente qué actividades ha realizado en su semana de representación? Acabamos de salir, creo que de una, ¿no? La semana pasada, ¿no? Sí, claro. Nosotros en realidad, y lo tengo siempre en mi calendario, tratamos de salir muchísimo fuera de la oficina, ¿no? Porque normalmente uno está todo el día en el Pleno, entre el Pleno y su oficina y coordinando. Y yo soy una persona que me gusta hacer proyectos de ley porque también sé que nos califican y varios medios de comunicación sacan sus calificaciones en cuántos proyectos de ley has hecho, cuántas leyes has aprobado, como si fuera pues cosa de todos los días aprobar leyes tuyas, como si nada pasara. Pero el tema de la semana de representación es una de las partes más importantes y yo no la circunscribo necesariamente a una semana. Yo salgo siempre de mi oficina a hacer actividades. La semana pasada hemos estado en asentamientos humanos, hemos tenido reuniones con sindicatos, hemos tenido temas, por ejemplo, universitarios, porque ahora hay un bloque universitario que se está constituyendo a raíz de la toma en San Marcos, toma en la UNI, toma en la Nacional Agraria. No digo que eso esté bien, al contrario. Se está reflejando que hay problemas y que, bueno, lo bueno es que los estudiantes se están organizando para evidenciar. ¿Y cómo utiliza el bono que le dan por la semana de presentación? Sobre todo en movilidad. Movilidad. Sí, porque es ir, ¿no es cierto?, de un lugar hasta San Martín de Porres, luego regresar el mismo día quizá, si no otro, a Villa El Salvador, luego regresar. Eso creo que es lo que más impacta en las semanas de representación. Sí he viajado en algunas semanas de representación a regiones del país. Casos concretos, por ejemplo, yo he estado formando parte de la Comisión de Agricultura hace ya casi 2 o 3 periodos y siempre hemos visto el tema de la agricultura familiar y la recuperación de alimentos. Entonces he viajado a Puno para ver a los productores de fresas y ajos de Ácora y he usado semanas de representación para viajar a Puno en ese tenor, con esa agenda. He hecho proyectos de ley con respecto a temas de productores lácteos artesanales o productores de... ¿no? Quería crear, de hecho todavía estoy pensando en proyectos para ver cómo se revaloriza el artesanal, porque hoy ves una lata envasada que dice artesanal y ves 1 millón en el supermercado y te das cuenta eso no es artesanal. Pero entonces he viajado, por ejemplo, a Cajamarca para ver cómo están las vacas, he viajado al norte chico de Lima para ver cómo están las vacas, cómo están los productores de leche. Pero suele gastar todo el bono de la semana de representación, o lo que no gasta lo devuelve algo más. Si hay algún día que no hago representación y que obviamente, digamos, no se usa ese dinero, se lo he devuelto, por supuesto. Y todos los informes de representación, en mi caso al menos, están presentados en una fecha, porque también hay informes fuera de plazo, no se presentan, etc. Antes de pasar al tema de las próximas elecciones, que quisiera hacerle también algunas consultas, quería preguntarle, ¿usted cree que el crimen organizado le está ganando la batalla al gobierno? Mire, esa es otra preocupación, el tema de las drogas y el tema del crimen organizado. El tema además de la violencia dentro del crimen organizado, o sea, la escalada de violencia y el tema de percepción de inseguridad. Todos son conceptos bien distintos, pero forman parte de una sola cosa. Para mí, y creo que para mi sector ha sido, sector de izquierda, bueno, en fin, ha sido muy difícil hablar del tema de seguridad ciudadana y cómo abordarlo. Porque lamentablemente el enfoque punitivo no solamente no ha funcionado, sino que no funciona, ¿no? Cuando digo enfoque punitivo me refiero a estados de emergencia, militarización, penas más duras. Yo, y no coinciden algunos colegas, pero yo sí soy o estoy a favor y casi siempre voy a favor de penas más duras, pero también entiendo que esa no es ni ha sido una solución. Hay penas muy duras para ciertos delitos y lamentablemente no necesariamente han servido para sancionar o para prevenir, porque una vez que ya te han robado, ya te han matado, ya te han desaparecido, es un poco difícil hablar de penas duras si ya no está el familiar, si ya no está, ¿no es cierto?, el objeto, en fin. Entonces, sí creo que este gobierno ha fallado en lo mismo que hemos fallado, porque reconozco que hay una corresponsabilidad. El gobierno ha fallado y los partidos políticos hemos fallado en ofrecer soluciones. Yo he planteado algunos proyectos de ley que creo que mejorarían en algunas cosas muy específicas, no son la solución integral, pero el control de armas es un tema importantísimo. O sea, ¿por qué tenemos armas de guerra en todos lados? Cualquier delincuente tiene armas de guerra. ¿Qué pasa con nuestra SUCAMEC? Yo tengo un proyecto de ley sobre el tema de SUCAMEC. Entonces, sí creo que hay cosas que de manera pequeña se pueden ir abordando de tal manera que nos abramos espacios para replantearnos cómo abordar el tema de la inseguridad, que parte por cómo se financian los delincuentes, cómo obtienen, ¿no es cierto?, los medios para hacer sus fechorías, por qué los penales tienen constantemente estas fugas, ¿no es cierto?, y qué está pasando también en nuestras instituciones del INPE.
Entonces sí creo que es un tema que requeriría mucho más esfuerzo que uno o dos congresistas abordar, y como el gobierno está completamente ausente en ese tema, tenemos ahí un tremendo reto en adelante, ¿no? Hablando de las próximas elecciones, congresista, ¿cuál es la situación de la izquierda? Yo sé que usted se identifica justamente, lo decía ahorita, con ese sector. De cara a las próximas elecciones, ¿se está pensando en una alianza macro? ¿Cómo está evaluando usted o su partido, digamos, las próximas elecciones? Sí, mire, yo la verdad es, o sea, a ver, como en todo partido político, y a veces hay quienes no lo ven así, pero yo lo veo muy de manera orgánica. O sea, un partido político se prepara para las elecciones, pero no necesariamente nuestro partido es el en donde una persona encabeza todo el proceso eleccionario y tal. Estamos pasando por varias reconfiguraciones de nuestros liderazgos. Ya se habló de cómo Verónica Mendoza no va a postular a la presidencia en estas elecciones. Ella ha dado también un mensaje importante a través de sus redes. Y lo que estamos ahora encaminando es un precandidato propio, porque ya tenemos una inscripción propia. Entonces es normal que un partido político que ya tiene una inscripción propia y vigente quiera también empoderar a sus dirigentes. Nuestro precandidato, porque algunos han dicho candidato, y no es imponer, es entrar en un proceso de primarias democrático, es Vicente Alanoca, él es puneño, académico. O sea, están pensando ir solos, digamos, por ahora. No. Te estoy contando un poco el proceso del Nuevo Perú, y eso, digamos, como proceso interno. Como proceso externo está la política de alianzas. Sí, se está llevando a cabo con un comité que está conversando con estos partidos políticos cercanos. Se ha conversado, y aquí sí me van a faltar los nombres porque hay tantos partidos pequeños que recién tienen poco tiempo de existencia que se me pasan los nombres, ¿no? Pero se han conversado con partidos políticos como, por ejemplo, Primero la Gente, se ha conversado con el partido Ahora Nación, se ha conversado con los partidos Conjuntos de por izquierda. el Perú. Ha costado, ¿sabes? Ha costado conversar, todavía con cuesta. El señor Antauro, ¿no? Conversar con Juntos por el Perú. Tuvimos digamos, una buena convivencia, proceso electoral pasado, pero, digamos, terminado ese proceso electoral ha sido difícil, digamos, mantenernos en una misma coordinación, línea, forma de hacer política. Pero se está evaluando retomar el diálogo con este partido que ahora está vinculado al señor Antauro. Mira, mi opinión es que hay que conversar con todos. Mi opinión, de nuevo, y como te digo, esto es un comité, yo no soy la que encabezo todo este proceso. Hay partidos que sí, que una persona lleva todo, yo no. Hay un proceso encaminado. Nosotros tenemos como Nuevo Perú un secretario general en Berleón, tenemos ahí un comité que está viendo la política de alianzas. Pero si me preguntas de mi opinión, yo creo que hay que hablar con todos, claro. con todos. Yo soy la gente me tilda como peleonera, pero yo soy la persona más dialogante, al menos hacia la izquierda, que existe, ¿no? Pero si orgánicamente, digamos, su partido decide algún tipo de vínculo con Juntos por el Perú y el señor Antauro, ¿usted aceptaría, digamos? Mira, yo no tengo ningún problema con que se hable con todos los partidos. El problema son los egos y los personajes. Entonces, si tú me dices que la alianza con Juntos por el Perú o el partido de Antauro, lo que fuere, implica que el señor Antauro encabece esta lista o vaya su cara como logo, o, ¿me entiendes? O la consigna sea que Antauro va a erradicar a toda la población pobre para disminuir la pobreza. O sea, si nos ponemos a negociar y a conversar y a dialogar en base a imposiciones o a personas que se imponen, yo estoy completamente en contra. Entonces, cuando yo escucho que el señor Antauro quiere ser el candidato presidencial, yo no creo que ahí haya posibilidad de un diálogo. Pero si hay un partido político, si hay personas que quieren conversar para sumarse a un movimiento que democráticamente elija un candidato y que democráticamente elija y plantee un plan de gobierno para el país, basado en los muchos planes de gobierno que creo que han sido muy buenos, que hemos estado presentando elección tras elección, en buena hora. Pero yo no soy ni fan, ni amiga, ni cercana a la forma de pensar, ni al señor Antauro Humala. O sea, no... Creo que hay mucha cobardía detrás de esa imagen fuerte y el macho del candidato. No, o sea, yo no coincido. Pero hay partidos políticos con los que hay que conversar, conversemos. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Creo que hay una sensación también de estamos en un momento en el que tampoco podemos, pues, ahuyentar a los partidos porque nosotros solos podemos. Caer en ese tipo de piso del cielo, de creer que tenemos el poder de solos hacer algo. Bueno, el señor Antauro ya ha mostrado una posición caudillista de alguna manera, ¿no? Y por eso es que no hemos dialogado. Claro. O sea, digamos, se va a hacer el diálogo con todos en el momento en el que todos estén dispuestos a deponer un poco esos egos y esos personajes, ¿no? Okay. Sí. La ex premier Mirta Vázquez, aquí también conversando con nosotros, señalaba de que hay líderes políticos de izquierda que están debilitados actualmente y que tiene que ver un poco también con lo que ha pasado en la época del señor Castillo, en el que se vincularon mucho la izquierda con este gobierno, donde estuvo también la señora Boluarte.
¿Usted cree que de alguna manera esta especie de fantasma del señor Castillo lo sigue debilitando, digamos, a la izquierda en general? Mire, yo no sé si es un debilitamiento, si es un fantasma y si todavía sí. O sea, las tres cosas las replantearía o me las preguntaría. Yo sí creo que es una herida que no ha terminado de sanar el hecho de que el señor Castillo, y yo creo que hay una gran responsabilidad del expresidente Pedro Castillo de estar donde está, o más que de estar donde está, del devenir, de lo que ocurriera, ¿no? O sea, creo que no habían las condiciones para una vacancia si no hubiese dado este anuncio casi pues desde otra realidad, ¿no? De querer cerrar las instituciones y cerrar el Congreso y cerrar el Poder Judicial. O sea, yo ahí sí no sé qué sucedió. Hasta el día de hoy me lo pregunto. Y esa falta de respuestas también ha generado pues una herida abierta, un conflicto entre algunos sectores de la izquierda que todavía reivindican al señor Castillo. Entonces, yo creo sinceramente ahí que el daño no es por Pedro Castillo, sino el daño es porque no se ha cerrado esa discusión y ese debate. No sé si se cierre, no sé en qué momento se cierre, porque nos ha agarrado las elecciones y esto está todavía pendiente, ¿no? Yo sí creo sinceramente que lo que hay que pensar ahora es de aquí en adelante, que hay que construir con las personas de base, digamos, con los partidos y no con el personaje o los personajes, porque eso es lo que nos pasa cuando solamente pensamos que era Pedro Castillo y Pedro Castillo, cuando después nos damos cuenta que no había partido, que Pedro Castillo andaba solo, escuchando a uno, escuchando al otro, no había un Perú Libre constituido ¿no? en un programa claro de cómo hacer política, no solamente de qué esperar de la política. Cuando nos damos cuenta de esas cosas es que nos damos cuenta que no es la forma. Se ha hecho una autocrítica, digamos, de todo ese proceso de haber sido parte, porque incluso con gente dentro del gabinete incluso. O sea, se ha hecho una autocrítica y me imagino que cada partido la ha hecho, pero no se ha hecho una cosa colectiva. Entonces eso nos ha impedido ahora, desde el Nuevo Perú hacia afuera y desde afuera hacia el Nuevo Perú. Entonces, claro, hay muchos compañeros dirigentes del Nuevo Perú que han sido muy críticos con el señor Castillo, otros más, otros menos. Eso ha generado más rechazo, menos rechazo de organizaciones que todavía reivindican su libertad y que creen que esa es la agenda país. Yo no creo que la libertad de Pedro Castillo sea la agenda país, más allá de que ese sea un tema que seguramente generará debates y que está bien que cada uno tenga su opinión. Pero, y ese es un tema, la vacancia es otro tema. El anuncio del señor Castillo será otro tema y todos esos temas nos dividirán en opiniones a toda la izquierda. Pero el hecho de poder deponer eso y entender que la agenda país ya no es un hombre, sino es retomar, ¿no es cierto?, nuestra reforma tributaria, la agricultura, el tema de los programas sociales y tal. O sea, si no ponemos el foco en donde debiera, estas elecciones no las vamos a ganar. O sea, así de grave es y tenemos, creo yo, que ganar estas elecciones. Lo digo así de manera muy clara. Porque si vuelve a ganar la mayoría que hoy gobierna el país, no creo que sea solo mi opinión. Creo que cualquier ciudadano de a pie va a decir, oye, basta de estos que están dirigiendo el país ahorita, ¿no? Pero hay que cambiar eso. ¿Y qué de diferente podría ser, digamos, la izquierda? Se ve que desde hace mucho tiempo, esto también lo decía la ex premier, que hay mucha división dentro de la izquierda, ¿no? Y eso se ha notado en las últimas elecciones. Sí. ¿Qué se puede hacer, digamos, o qué plantean, digamos, desde Nuevo Perú como nueva estrategia, digamos, con la intención justamente de ganar las próximas elecciones? Mira, lo que has dicho es totalmente cierto. Creo que la razón es bastante evidente para quien la piensa, que la izquierda se divide mucho porque la izquierda discute y entra en debates sobre opiniones, no sobre dinero, que eso a veces, y suena feo, pero soluciona todo en algunos partidos políticos, es la forma de operar. Nosotros no, nosotros tenemos reuniones, asambleas de lunes a domingo para ver si queremos o no queremos conversar con un partido cuando ni siquiera nos hemos acercado a pedirles una reunión. O sea, son cosas, digamos, que a veces sí, pues nos separan, ¿no? Somos mucho menos pragmáticos quizá que la derecha, que también está dividida, pero como tiene un objetivo más grande que es el poder por el poder y no el cómo, y no la forma, y no la gente antes, pues supongo que también les hará las cosas de manera más llana, ¿no? Más fácil. Pero, digo, las divisiones no están malas. El problema es poner el foco en los debates que debiéramos y no dispersar en temas que no debiéramos. O sea, yo creo que ahí es tema de prioridades, ¿no? Uh-huh. Y lo que la izquierda tiene que ofrecer suena raro y va a decir, de repente quien nos vea va a pensar, no, está loca, ¿no? Tenemos un buen equipo de técnicos. Es raro encontrar economistas de izquierda, pero tenemos conozco economistas jóvenes de izquierda que me han sorprendido en los años, no ayer ni hace una semana, que están preparados. Hemos tenido una buena gestión del Ministerio de Economía en los pocos meses que estuvimos en la cabeza del MEF durante el primer gobierno de Pedro Castillo, por supuesto. Y yo creo que tenemos para ofrecer un buen programa
económico tributario, político también en otros temas. Tenemos digamos, una conexión con costa, sierra y selva que a veces no se tiene, porque tenemos bases también en estos lugares. Hay muchos partidos políticos de cartón, muchos partidos políticos que han llenado comités con extraños, ¿no? Y tenemos una buena representatividad o una buena poder de representación. Y eso te lo dice alguien que además ha viajado y ha recibido esa retroalimentación, ¿no? O sea, no creo que otros partidos políticos a quienes, digamos, abuchean y tal, incluso incluido Perú Libre, ¿no? Que a veces hasta, no sé, nostalgia da pensar lo que ha venido pasando estos 4 años con ese partido político, pero hoy por hoy es uno de los más deslegitimados, sobre todo en los sectores que más han sufrido todo este periodo, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay mucho que ofrecer programáticamente en términos de cuadros políticos y técnicos. El tema es cómo lo articulamos en una sola candidatura, porque el día de hoy vivimos en una sociedad que se fija en una cara, 2 caras, un color llamativo y un número. O sea, no hay capacidad para sacar varias caras, sacar varios mensajes. Ahora, ¿no? Congresista, por último, hemos visto que en la región hay países como Estados Unidos, Argentina, entre otros, la proliferación de personajes conservadores, extremistas, y que están comenzando a tener bastante aceptación dentro de la gente. Sí. ¿Cómo está evaluando usted su partido, de alguna manera, dar respuesta, digamos, a estas nuevas figuras que están apareciendo y que van a aparecer seguramente de cara a las próximas elecciones? No, es muy preocupante, ¿no? El señor Rafael López Aliaga es un ejemplo de lo que podría ser una persona tan desconectada de la realidad, pero con mucho dinero. O sea, porque estos personajes manejan mucho dinero. Y lo que nosotros tenemos que entender que la política no se trata sobre hacer la campaña más costosa y ir y regalar, ¿no es cierto?, cocinas por todos lados y pegar tu afiche en todos lados y que eso va a asegurar la victoria. ¿Se puede pensar así? Se puede. Quizá tenga éxito, quizá, y lo haya tenido. El señor Rafael López Aliaga es alcalde de Lima, no puedo tampoco desconocer eso. Pero creo que tenemos que pelear no solo por ganar las elecciones, sino también por ir dejando el mensaje, y ojalá que cale, que hacer política no es solo el eslogan, el banner y la cara, sino que hacer política es por forma, acercarse a la gente, conversar con ella, hacer un trabajo mucho más pequeño, mucho más trabajoso, valga la redundancia, no necesariamente presupuestalmente más rentable, pero sí es una forma de hacer política que tiene que calar en estas últimas elecciones. Porque si solamente pensamos en caudillo versus caudillo y necesitamos un loco para el otro loco, no, necesitamos un Antauro para que se pelee contra una Keiko, porque yo creo que incluso medios de comunicación piensan en ensalzar figuras, o necesitamos revivir a Pedro Castillo para poder tener la confrontación de 2 polos. Eso es lo que nos ha hecho tanto daño. O sea, lo que necesitamos ahorita es dejar sentado la idea de cómo se debe hacer política y en ese camino tratar de ganar las elecciones, sí, pero de la manera correcta, ¿no? Porque yo no veo a una izquierda que gane las elecciones de la misma manera en la que esta derecha ahora está copando instituciones, asegurándose la elección siguiente, porque eso es lo que ha llevado a regímenes autoritarios en América Latina. Cuando alguien habla del chavismo, o bueno, del madurismo, o de lo que fuere, y hace una crítica, ¿no es cierto?, a los caudillos, con cierta razón. ¿Qué podemos ofrecerle a la gente para cambiar eso, ¿no? O sea, ¿queremos hacer las cosas? Sí. ¿Queremos ganar? También. Hay ganas y ambición de poder estar en el poder para hacer cosas buenas para la gente. Pero tenemos que hacerlo bien. Eso es lo que nos diferencia también de la derecha. El cómo, ¿no? Congresista, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti también.